muy distinta, por favor, inmediatamente lo pueden hacer la pregunta y anotarlo ahí en el chat para ver, ¿verdad? Para ver. Obviamente, pues cuando uno, digamos, en el caso de uno como biblista, cuando uno se enfrenta al texto sagrado para un estudio, para un análisis, pues recurre normalmente al texto griego, ¿verdad? Al texto griego, por lo menos para analizarlo así a grandes rasgos, digamos, tratar de el texto que oficialmente sería como el texto más cercano a los originales, que está en el texto griego, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros lo hacemos desde la traducción que tenemos en nuestras manos, en este caso, las traducciones españolas. Vamos a notar que el texto de la Biblia que tenemos en las manos varía un poquito del texto que vamos a escuchar en la liturgia los domingos, porque en la liturgia normalmente se usa una traducción que viene de la Vulgata latina. Es decir, la Biblia se tradujo, en este caso el Evangelio de Marcos se tradujo a latín y de allí del latín se tradujo en el idioma litúrgico, en el idioma oficial de la liturgia, se tradujeron los textos que son los que nosotros utilizamos en la misa. Por eso a veces varían un poquito, a veces en la liturgia se quitan algunos versículos, después vamos a ver por qué, o a veces, por ejemplo, algún párrafo se brinca, pero eso ya más un asunto, digamos, a nivel litúrgico. A nivel litúrgico, por eso si tenemos la misa de cada día por ahí o un calendario litúrgico, podemos ver que el texto podría o variar un poquito o añadir un poquito o quitar un poquito, ¿verdad? Pero no es problema, vamos a enfrentarnos al texto desde la Sagrada Escritura. Y dice el texto en la Biblia de Jerusalén, 9:2. ¿Verdad? El 9:1 es un versículo allí que termina con lo anterior y entonces empieza el 9:2, el tema de la transfiguración. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Este es el texto tal y como nos lo presenta la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver que el domingo la Biblia Vulgata o la Biblia que usamos en la liturgia continúa la lectura con el detalle de que ellos bajan, el versículo siguiente, el versículo 9, ¿verdad? Bajaban del monte y les ordenó que no a nadie le contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos, observando esta recomendación, discutieron entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. O sea que el domingo vamos a escuchar el texto hasta aquí. No sé la Biblia de ustedes, la Biblia de Jerusalén, al introducir los como títulos o subtítulos, ¿verdad? El tema de la transfiguración lo lleva hasta el versículo 8. ¿Ok? Hasta el versículo 8. La liturgia nos lo va a extender el domingo hasta el versículo 10 por una intención litúrgica importante, ¿verdad? Por una lección litúrgica importante. ¿Ok? Perdón, Danilo, ¿cuál? Si podés hacer la pregunta en voz alta, Fanny, a ver si permiten que Danilo haga la pregunta, porque dice, perdón, ¿cómo se llama la variación?
¿A cuál variación te referís? No me quedó clara la pregunta. Vamos a ver si puedo, porque es que está dando problema y hubo gente que la sacó de la reunión al hacerle ahí el asunto. Vamos a ver. Ajá. Ya Danilo. ahí estoy. Danilo, ¿puedes hablar? Sí, sí, muchísimas gracias, padre. No, era que aclarara, pero ya más adelante usted lo dijo, lo que le llaman vulgata. Ah, ok, Que no ok, es una sí. variación, sino es como un resumen. Entonces, pero No, quisiera no, que perdón, abordara más Danilo. el Ok, tema. gracias por la pregunta. La Vulgata es la Biblia traducida del griego al latín. Al latín, así se le llama, la Vulgata latina, ¿verdad? La Vulgata latina porque era una traducción, digamos, popular. Ya cuando la gente no hablaba griego ni hebreo, sino que era latín, sobre todo ya en Roma, ¿verdad? Y en el Imperio Romano, entonces se tradujo la Biblia al latín, ¿verdad? Al latín y se conoce como la Vulgata latina. La Vulgata latina ha sido la base para las traducciones litúrgicas, ¿verdad? Para las traducciones que se utilizan dentro de la liturgia. Por eso ustedes ven que en la misa nosotros no utilizamos una Biblia, utilizamos un libro especial que se llama leccionario, que es donde vienen las lecturas, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a proclamar, cuando uno se acerca al ambón, no tiene que buscar en toda la Biblia, sino que ya vienen las 3 o 4 lecturas de cada celebración seguidas. Entonces, lo que se pone sobre el ambón se conoce como el leccionario, donde están las lecturas, ¿verdad? Leccio es lectura, leccionario es donde están las lecturas. Me pregunta... Alexander dice que si la Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino, es muy diferente en muchas palabras. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo del Hombre? Ok, ahorita lo vamos a ver en qué momento se menciona, ¿verdad? Se menciona con este título, es un título mesiánico, lo vamos a ver, ¿ok? Gracias. También decía que la lectura que se envió era de Marcos 9, del 2 al 13. Si usted va apenas ahí en la... Sí, ahorita vamos a comentar un poquito más, ¿verdad? Porque, como les digo, vean, cuando uno como biblista tiene que comentar un párrafo, ¿verdad? Uno normalmente tiene que ver en el texto algunas indicaciones gramaticales de dónde termina una unidad literaria. Por eso es que las Biblias tienen subtítulos, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos aquí una presentación de un papiro del siglo segundo, del siglo tercero, vamos a ver que es un texto corrido. Todo el texto corrido, sin divisiones de capítulos, ni versículos, ni siquiera subtítulos. No, era un texto corrido. El biblista, para facilitar la lectura, tiene que tratar de individuar la unidad literaria, ¿verdad? Que sería un conjunto pequeño, un subconjunto que tiene sentido en sí mismo. Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? Vean que aquí ya vamos a notar una diferencia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén llega hasta el versículo 8. Ya antes del versículo 9 pone un subtítulo que dice la venida de Elías. Algunas Biblias de ustedes lo alargan o no, ¿verdad? Eso depende. Patri, yo puse toda la lectura hasta el 13, precisamente porque es lo que vamos a escuchar el domingo. Entonces, ahorita, cuando ya vamos leyendo el texto, ya voy a explicar precisamente hasta el 13. El leccionario corresponde a cuál traducción? A la Vulgata. De la Vulgata latina se toman los textos para la traducción. Y además, atención, en la liturgia los textos tienen que ser autorizados, ¿verdad? No es que el padre dice, bueno, voy a agarrar hoy la Biblia de Jerusalén y voy a proclamar esta, o el otro dice, no, yo voy a proclamar lo de la Biblia latinoamericana, o el otro, no, tenemos una unidad, ¿verdad? Y eso está autorizado, tienen que estar autorizados y promulgados por la Congregación para los Sacramentos, o la Congregación para la Divina Liturgia, ¿verdad? Que son los que autorizan. Por ejemplo, por eso es que en Costa Rica utilizamos todos estos textos mexicanos, el leccionario nuestro es mexicano, que prácticamente es el que se usa en México y América
y Centroamérica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, pero eso no son detallillos más de comprensión. Vamos exactamente al texto, tal y como empezamos en el versículo 2. Ahora, perdón, antes de entrar al texto, yo les decía, es importante cuando uno va a estudiar, digamos, en este caso, pensemos que es la primera vez que vamos a estudiar el texto de Marcos, es importante revisar en nuestra Biblia la introducción, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén presenta una introducción para todos los 4 evangelios. Algunas Biblias lo presentan una pequeña introducción para cada evangelio. Entonces, aquí no podemos leer todas las introducciones porque son muy diferentes. Nada más permítanme compartir a ustedes algunas ideas importantes en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos. En primer lugar, dicen los estudiosos que se trata del Evangelio más antiguo. Por ahí, Mari, por favor. Ok, gracias. Se dice que es el texto, el evangelio más antiguo. Cuando uno estudia la formación del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, se va a dar cuenta que que el evangelio de Marcos parece que fue el primer evangelio que se escribió. Y el evangelio de Marcos sirve de base para escribir después el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Por eso es un evangelio muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque es el primer evangelio y sirve de base para los otros evangelios. Ahora, cuando uno estudia a profundidad el evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que hay 2 cuestiones fundamentales. Como que el objetivo central de San Marcos es hablarnos acerca de la identidad de Jesús. Por eso en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar como de manera progresiva preguntas que nos hacen profundizar acerca de quién es Jesús. A la par de la identidad de Jesús, San Marcos se preocupa por decir quién es el discípulo. ¿Quién es el discípulo? Entonces, la identidad de Jesús y la identidad del discípulo son como 2 claves de lectura para este texto de Marcos, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a las personas, sobre todo en este texto, en este tiempo del ciclo B en que estamos, cada vez que leamos el Evangelio de Marcos, podríamos preguntarnos, a la luz de este texto que yo estoy escuchando, ¿quién es Jesús? ¿Qué me dice acerca de Jesús? ¿Qué me enseña acerca de Jesús? Pero también, ¿qué me enseña acerca del discípulo? ¿Quién es el discípulo? ¿Cómo debe actuar el discípulo? ¿Qué me dice este texto acerca de mi persona como discípulo de Jesús? Son 2 claves muy importantes de lectura. Otro elemento muy importante y que llama mucho la atención es que San Marcos utiliza muchísimo la palabra camino. Camino. Desde los primeros versículos, cuando Juan el Bautista dice, preparen el camino del Señor. Les voy a poner un reto para el que quiera hacerlo. Cuando tengan tiempo y puedan leerse el evangelio seguido, el evangelio completo de Marcos, subrayen o anoten en una hoja aparte cada vez que el evangelio menciona la palabra camino. Padre, pero yo puedo rayar la Biblia. Sí, no es pecado mortal rayar la Biblia. La Biblia es un instrumento que si yo tengo que subrayarlo para resaltar una idea o para que me recuerde algo, lo puedo hacer, ¿verdad? No es pecado mortal rayar la Biblia, sobre todo en ese sentido ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo una vez hice ese ejercicio cuando estaba en Roma porque estábamos estudiando este tema y yo fui coloreando con rojo, ¿verdad? Con lápiz rojo, ¿verdad? Las Biblias tienen un material muy fino, entonces hay que tener mucho cuidado el tipo de lapicero o marcador que uno hace, porque una simple raya puede marcar toda la Biblia, ¿verdad? Porque es un papel muy, muy, muy delgadito normalmente. Entonces,
yo fui subrayando con lápiz de color todas las veces que aparece en el Evangelio de Marcos la palabra camino. Sobre todo porque vamos a descubrir después del capítulo 8 que Jesús empieza el camino hacia Jerusalén. Los estudiosos dividen el Evangelio de Marcos en dos partes, ¿verdad? La primera parte hasta el capítulo 8, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después la segunda parte a partir del capítulo 8:31, cuando caminan hacia Jerusalén. Y vieran qué detalle muy lindo, porque Jesús forma a sus discípulos caminando hacia Jerusalén. El camino en San Marcos es la escuela donde Jesús nos enseña a seguirlo. Y vean que esto para nosotros es todavía muy importante, porque es en el camino de todos los días donde nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús. Yo no digo, bueno, voy a encerrarme hoy en mi casa, voy a hacer un curso intensivo de un mes y ya con eso soy un cristiano perfecto. No. En el camino de todos los días, en las circunstancias buenas y malas, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de abundancia, en los momentos de carestía, en todos los momentos, en mi camino, yo voy descubriendo quién es Jesús. Y al descubrir quién es Jesús, voy descubriendo también quién soy yo. Porque la identidad de Jesús me ayuda a comprender mi identidad como discípulo. Entonces, tener presente eso es un evangelio muy corto, es un evangelio que se preocupa mucho acerca del tema de la identidad. Vean que la primera parte termina cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro responde, tú eres el Mesías. La segunda parte va a terminar más o menos en la crucifixión, cuando el centurión rumano dice, realmente este hombre era hijo de Dios. Es el Mesías, es hijo de Dios. Dos temas fundamentales sobre la identidad de Jesús. Padre, ¿y qué pasa con los últimos capítulos que hablan de las apariciones? Léanse las notas a pie de página. Pareciera que el Evangelio de Marcos termina con la crucifixión. Pareciera que el texto original termina con la crucifixión. Después se le añadieron los temas de la resurrección, obviamente fundamentales, ¿verdad? Pero hoy la iglesia acepta todo el evangelio, incluyendo estos últimos capítulos, como inspirados por Dios, como palabra de Dios. Las Biblias en el pie de página aclaran eso. Entonces, con esta pequeña introducción nada más, no quiero cansarlos con muchos detalles. Vamos ahora sí a entrar al texto. Voy a ir leyendo, ¿verdad? Versículos o partes de los versículos y entonces vamos a ir explicando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy una hermana me preguntó, ¿verdad? Una hermana de la parroquia de Santa Lucía, padre, es que viera que me encontré una cita que decía Juan 1:3a. Juan 1:3a. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 3, en el versículo 3 solo la primera parte A. Por ejemplo, si en el versículo 2 yo les leo 6 días después, yo podría decir que eso es 2A. Es la primera parte nada más del versículo. Algunos versículos, según algunos estudiosos, quedaron muy largos y por eso tienden a dividirlos con letras. Porque imagínense si empezaran a dividir con números, habría que cambiar todo de ahí en adelante. Entonces, si yo digo, este versículo es muy largo, o yo quiero leer solo las primeras palabras, entonces lo menciono así. Por ejemplo, en este momento yo voy a leer Marcos 9:2a. 6 días después. Atención. Cuando leamos la palabra de Dios para estudiarla, para reflexionarla, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es darle rienda suelta
a nuestra curiosidad. Porque si no, hay detalles muy importantes que se nos pasan por alto. Por ejemplo, yo estoy leyendo, 6 días después tomó Jesús consigo. Pero atención, 6 días después. Grace, ¿qué tendrías que preguntar en ese momento? 6 días después de qué? 6 días después de qué? Pilar, entonces, ¿cómo haces? O Leonor, ¿cómo haces? 6 días después. Si yo les digo hoy, 4 días después yo me fui de paseo para Guanacaste. Ustedes me preguntan, bueno, Donald, ¿y 4 días después de qué? Vea que el texto Marcos nos dice 6 días después. Entonces, yo como lector, tengo que inmediatamente, intelectualmente, comenzar a trabajar y preguntarle al texto, bueno, 6 días después de qué? ¿Y cómo hago para responder? Laura y doña Ada, ¿cómo hago para responder? Y tengo que pasar las páginas, ir hacia atrás un poquito, hacia adelante, perdón, un poquito, para ver cuál es la referencia cronológica que me permite ubicar esta referencia que pone aquí. Si ustedes empiezan a leer para atrás, se van a dar cuenta que en el capítulo 8, versículo 27, dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Es una referencia que nos da de una actividad de Jesús. En ese camino hacia Cesarea es donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro responde y Jesús hace el primer anuncio de la pasión. Entonces vean que en Marcos, en lugar de ponernos 6 días después de que Jesús les preguntó a los discípulos quién era él cuando iban camino a Cesarea de Filipo, en lugar de poner todo eso, el autor pone nada más 6 días después. Ahora, ¿por qué lo puso? Cuando un escritor escribe, no escribe en vano. No escribe en vano. Si Marcos quiso poner esta nota cronológica 6 días después, es para que nosotros comprendamos que hay cierta conexión, que no podemos perder de vista entre este acontecimiento donde Jesús empieza un camino hacia Cesarea de Filipo, donde Jesús va formando a los discípulos, donde Jesús les pregunta acerca de quién soy yo, con esto que estamos leyendo de la transfiguración. Entonces, por ejemplo, lo primero es hacer eso. 6 días después de qué? 6 días después de que empezaron ese camino, de ese acontecimiento importante que gira en torno a la identidad de Jesús. ¿Ok? Según continúa el versículo, toma Jesús consigo. Igual, si yo leo en carrera, toma Jesús consigo. Vean que no dice, ¿verdad? O lo dice de manera activa. En gramática, en voz activa. Jesús es el que toma la iniciativa. No fue que los discípulos le dijeron, ay, queremos ir con vos. No, Jesús toma, dice el texto, consigo. Es Jesús quien toma la iniciativa. En su proyecto, Jesús sabe lo que está haciendo y por eso decidió tomar consigo, llevar consigo a Santiago, a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos. Aquí entramos en un detalle muy importante. San Marcos nos está hablando de 3 de los discípulos. Diríamos en la parroquia de fulano de tal, la argolla del Padre, ¿verdad? La argolla de Jesús, Santiago, Pedro y Juan. Ahora, ¿se tratará nada más de una relación humana?
Se tratará nada más de que Santiago, Pedro y Juan eran los amigos más cercanos o los amigos íntimos o los preferidos de Jesús. No. Y entonces uno se activa la curiosidad, podría preguntarse, ¿por qué Santiago, Pedro y Juan? Y nos vamos a dar cuenta que no es la primera vez en el texto que aparece este detalle. En 5:37, cuando se nos narra el acontecimiento, el milagro de la hija del centurión, ¿verdad? De la hija del jefe de la sinagoga, perdón, ¿se acuerdan? Que el papá llega buscando a Jesús porque su hija se está muriendo, el jefe de la sinagoga. Y Jesús le dice, voy a ir a curarla. Y le dice, no perdas tiempo, ya está muerta. Y entonces Jesús toma a Santiago, a Pedro y a Juan. Esta cita de la transfiguración es la segunda vez en la que San Marcos dice, tomó a Santiago, a Pedro y a Juan. Y en el huerto de Getsemaní, en la oración de Getsemaní, en el Jueves Santo, ¿verdad? En el huerto de los olivos, llevó a todos los discípulos, pero tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un sitio más aparte. Son los mismos discípulos. Los mismos discípulos. Entonces vean que si hacemos un paralelo, en un momento de curación, en un momento en donde Jesús manifiesta su poder resucitando a un muerto, a una niña que ya estaba muerta. En un momento donde va a manifestarle su gloria, el texto de la transfiguración, y en un momento donde se manifiesta su agonía. Su acción, lo que hace Jesús, su identidad como Dios y su identidad como hombre, cuando suda gotas como de sangre. Tres momentos fundamentales en donde Jesús lleva consigo tres discípulos. Padre, ¿y por qué no llevó solo a Santiago? ¿O por qué no llevó solo a Juan o a Pedro? ¿O por qué no llevó solo dos? ¿O por qué no escogió cuatro? Pudo haberlo hecho. ¿Por qué tres? Atención, porque en la legislación judía, se necesitaba al menos tres testigos para testimoniar la veracidad de un asunto. Entonces, no es un detalle nada más de amistad humana. No es un detalle nada más de predilección. No, es que a estos tres discípulos se les ha permitido ser testigos cualificados de tres acontecimientos fundamentales en la vida de Jesús. Por eso entonces dice que tomó consigo a Santiago, a Pedro, Santiago y Juan. Notemos cómo el Evangelio de Marcos siempre da primacía a Pedro. Un detalle también interesante. ¿Por qué no dice a Santiago, Juan y Pedro? No, pone un orden establecido. Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque de alguna manera el evangelista ya reconoce la primacía de Pedro en el colegio apostólico. ¿Ok? Entonces vean que el orden de las palabras, como el autor lo pone, también manifiesta ese detalle. Son detalles que vean que llevamos 5 minutos hablando de apenas el versículo primero, pero vean que son detalles, perdón, del versículo 2, son detalles que necesitamos verlos con lupa para no perdernos esa riqueza. Inmediatamente, dice el texto, los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. A un monte alto. No se trata únicamente de una referencia geográfica. Los que han tenido la oportunidad de conocer Tierra Santa, ¿verdad? De conocer
Tierra Santa sabe que la geografía es muchísimo más simple que la nuestra. Las montañas, aunque hay montañas, no son montañas tan altas como las montañas nuestras, las montañas de Sudamérica o las montañas de incluso de Europa o de Asia, ¿verdad? No, son montes muy pequeñillos. Son montes que más bien no parecen montes, no parecen montañas, ¿verdad? Pero vea que el texto sugiere precisamente un monte alto. Igual, ¿por qué los llevó a un monte? ¿Por qué no a la orilla del mar de Galilea? ¿Por qué no a una llanura? ¿Por qué no a otro lugar? ¿Por qué precisamente el monte? Y aquí entonces, para quien está acostumbrado a la lectura bíblica, se da cuenta que en el Antiguo Testamento el monte es el lugar del encuentro con Dios. Casi todas las grandes revelaciones de Dios se han dado en una montaña, en un monte. Y entonces, al hablar de este monte alto, en primer lugar se nos habla de que va a acontecer algo en donde Dios se va a manifestar, lo que llamamos una teofanía, una manifestación de Dios. Y además hace referencia al monte más importante para los judíos, que es el monte Sinaí. El monte Sinaí, un monte alto. Vean que el texto no nos dice que fue el monte Tabor. Padre, ¿y por qué a los turistas nos llevan al monte Tabor? Porque la tradición cristiana ha ubicado la transfiguración en ese monte, que es un lugar preciosísimo, que es un lugar muy, muy lindo, digno de visitar, y lo suben a uno en unas bucetitas, porque no es muy cansado subir a pie, ¿verdad? Y a veces se nos pierde algún turista, ¿verdad? Se va a otro grupo y todo, pero bueno, es un lugar muy, muy lindo. El texto no dice, ninguno de los textos, ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, ubican geográficamente el texto. Ya desde los primeros siglos, la tradición cristiana lo ubica en el monte Tabor, ¿verdad? En el monte Tabor, pero bueno, como no nos importa en cuál monte fue, nos importa que en un lugar alto Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan, el lugar de encuentro con Dios. Ahora, esta referencia geográfica tiene una referencia también existencial. ¿En qué sentido? En que nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en ese ser que nos trasciende. Y si es el ser que nos trasciende, que está por encima de nosotros, pues está en un lugar más alto que nosotros. ¿Por qué nosotros normalmente pensamos que el cielo está arriba? Por esta disposición psicológica de saber que el Ser Supremo nos trasciende. Sabemos que Dios está en toda parte, pero cuando nosotros pensamos en el cielo, inmediatamente pensamos arriba. Subir a un monte, de alguna manera, muestra ese deseo del hombre de encontrarse con Dios. Por eso, les repito, los grandes acontecimientos de la historia de la salvación se dan en un monte. El ser humano que está llamado a buscar la trascendencia, que sale de sí mismo para subir hacia Dios, para subir hacia Dios. Dice que llevó consigo a Santiago, Pedro y Juan, a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a un monte alto. Y allí, dice el texto, se transfiguró delante de ellos. El texto griego habla de metamorfosis. Cambió su apariencia, cambió su forma. En filosofía, pues esto presenta un montón de dificultades, pero no nos vamos a detener en eso. Simple y sencillamente es que en Jesús, en la humanidad de Jesús, se revela su divinidad. Se revela quién es realmente. Y el autor nada más lo dice como se transfiguró. Pero vean que fue una experiencia
tan difícil de explicar, gracias Danilo, verá, la Biblia de latinoamericana dice cambio de aspecto, metamorfosis, metaforma, cambio de forma, cambio de apariencia, ¿verdad? Cambio de apariencia. Es decir, que en su humanidad, porque vea que los discípulos lo siguen reconociendo como Jesús y ahora lo vamos a ver ahí, ¿verdad? Pero en su humanidad se revela su divinidad. Cambió el aspecto. Pero algo tan difícil de entender que vea que el evangelista lo compara, perdónenme la expresión, con una comparación absurda. Un blanco tan resplandeciente, un blanco tan blanco que dice el texto que dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blanco, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Humanamente, algo imposible para cualquier hombre. Entonces, al ponernos este ejemplo tan sencillo y a veces hasta tan trivial, ¿verdad? Tan blancos que ningún blanqueador, diríamos nosotros, o ningún lavandero podría dejarlos así de blanco. Lo que está insistiendo, lo que está remarcando el autor es que es obra de Dios. En el mundo nadie podría manifestar una blancura tal. En el mundo nadie podría manifestar una blancura tal. Otra forma de decir lo que está aconteciendo, lo que los discípulos están contemplando es precisamente obra de la divinidad. No fue algo meramente humano, sino que es obra de la divinidad. Jesús está mostrando ante los discípulos su divinidad. Su apariencia es blanca. Vean que un dato curioso. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en el Sinaí? Cuando Dios habla con Moisés y Moisés baja, se habla de que su cara resplandecía de tal modo que asustó a los judíos en el campamento. Aquí no habla de la cara de Jesús. No habla de la cara, habla de sus vestidos. Habla de sus vestidos. No fue que sucedió lo mismo que le pasó a Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. Moisés como humano, su cara se transformó, se llenó de una blancura, un resplandor especial. No es eso lo que le sucede a Jesús. Porque a Moisés le pasó eso por estar de frente a Dios. Pero Jesús es Dios. Jesús está manifestando su divinidad. Entonces vean que es un detalle también bonito, es un detalle también importante. Dice, y se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Atención. Aquí tendríamos que detenernos a pensar quiénes eran Elías y Moisés. ¿Cuál es el papel de Elías y Moisés en la historia del pueblo de Israel? Sabemos que, porque así lo vamos a oír en la liturgia del domingo, en la plegaria eucarística, Elías representa los profetas y Moisés representa la ley. Las dos partes más importantes de la Biblia judía, los profetas y la ley. Pero también en la tradición judía son dos personajes que suben al monte. Moisés subió al monte Sinaí para la alianza, para recibir las tablas. Y se acuerdan la historia de Elías, cuando andaba huyendo de la reina Jezabel, que dice que tuvo que huir al monte
de Dios. No dice al Sinaí, dice al Horeb. Entonces, Padre, el Horeb y el Sinaí es lo mismo. Dos tradiciones distintas, pero que hacen referencia a un monte. Hoy se identifican como Sinaí y Horeb como el mismo monte. Científicamente no lo sabemos. Pero bueno, es el monte, la presencia, el encuentro con Dios. Así como Moisés sube a encontrarse con Dios en el Sinaí, Elías sube también. Son dos personajes que tuvieron esa experiencia de encontrarse en un monte alto con la presencia de Dios. Son dos personajes que la tradición judía dice que están en el ámbito de la divinidad. De hecho, de Elías se dice que no murió, fue arrebatado, y que Elías va a venir antes que el Mesías. Y este detalle es muy importante en el Evangelio de Marcos, porque acuérdense que desde el principio, ¿verdad?, se habla del profeta Elías, incluso en la cruz, ¿verdad? Algunos creen que está llamando a Elías. A Jesús le mandan a preguntar, ¿eres tú Elías? Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos responden que Elías. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, Elías iba a volver antes del Mesías. Entonces, como signo de los tiempos mesiánicos, como signo de la venida del Mesías, entonces se decía que Elías se iba a hacer presente. Aquí aparecen Elías y Moisés. Padre, ¿cuál de los dos es más importante en el ámbito judío? Moisés. ¿Por qué Marcos dice Elías y Moisés y no dice Moisés y Elías? ¿Le está restando importancia a Moisés al ponerlo en un segundo lugar? No, simple y sencillamente está enfatizando la figura de Elías. Elías se hace presente ante el Mesías. Por eso el texto dice, vea que pone primero a Elías, ¿verdad? Un detalle muy lindo. Jesús se encuentra manifestando su divinidad y conversa con Elías y Moisés. ¿Qué conversaron? Marcos no nos dice. Marcos no nos dice absolutamente nada, ¿verdad? Patri Montanari, doña Lucrecia, les dejo de revisar el texto de Mateo y el texto de Lucas de la transfiguración. Y entonces sí, en Mateo dice, y hablaban de la muerte que iba a sufrir. Y hablaban de la muerte que iba a sufrir, ¿verdad? Aquí Marcos no nos dice, nada más nos dice, están conversando con Jesús. Estamos en el ámbito de la divinidad. Estamos en el ámbito del encuentro con Dios. Y los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, están siendo testigos de esto. Jesús manifiesta su divinidad. Jesús se les revela ya no solamente en su humanidad, sino en su divinidad, como Dios verdadero. Ya aquí no está nada más mostrándoles su humanidad. Aquí se muestra su divinidad y se confirma precisamente a través de la ley y los profetas que Él es el Mesías. Inmediatamente dice el texto, toma la palabra Pedro y dice a Jesús, atención, estando en esa esfera de la divinidad, estando en esa esfera de la divinidad, dice el texto, Pedro inmediatamente toma la palabra y dice, maestro. La Biblia de Jerusalén pone rabí. Rabí o rabuní en hebreo significa mi maestro. Esa terminación i en una palabra significa el posesivo mi. Entonces aquí rabí es mi maestro. Pero no solamente maestro como un título formal, sino enfatizando esa relación que lo une a mí, mi maestro. Rabí, dice Pedro, qué bueno es estar aquí.
vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y de dónde aparece esta ocurrencia de Pedro? Vean que el texto no dice hasta aquí absolutamente nada y lo justifica más bien diciendo que lo dijo, pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. No sabía qué responder y salió con la primera tontera que se le ocurrió. Aquí los exégetas se pelean diciendo a qué hace referencia a las 3 tiendas. ¿Quería Pedro quedarse allí y olvidarse de todo lo demás? Podría ser. Vamos a ver que el domingo la liturgia como que nos enfatiza ese detalle. Hay una referencia a las fiestas de las tiendas, que era una celebración judía, donde se celebraba la ley. No sabemos. Podría ser otra interpretación, que Pedro está interpretando aquello como un nuevo Sinaí, como una nueva alianza, como una nueva manifestación teofánica. No sabemos. El evangelista, ¿cómo lo interpreta? Que no entendían lo que está pasando. No entendían lo que está pasando. Y vieran que es un detalle muy importante. En el Evangelio de Marcos va creciendo constantemente la incapacidad de los discípulos de comprender el misterio de Jesús. Es hasta el final, con la muerte en cruz, que se revela definitivamente el misterio. Los discípulos todavía no han entendido, no van entendiendo. Incluso en los que han ido a misa estos días hemos escuchado algunos textos, por ejemplo, cuando están en la barca y Jesús le pregunta que si tienen pan y ellos creen que está, bueno, todo, Jesús les dice, ¿tan torpes son? Hoy diríamos, ¿tan mensos son ustedes que no entienden? ¿Verdad? Y suena muy duro en palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a los discípulos, es que no terminan de entender, pero es un detalle del Evangelio, ¿verdad? Un detalle del Evangelio donde los discípulos son incapaces todavía. ¿Por qué? Porque todavía la manifestación más grande, que es precisamente la cruz, no se ha llevado a realidad, no se ha realizado todavía, perdón. Entonces, es en la cruz la cruz es la que revela en el Evangelio de Marcos quién es realmente Jesús. Aquí Pedro hace esa exclamación, Señor, qué bueno es estar aquí, quedémonos aquí. Incluso vean que hay un detalle muy lindo y algunos santos padres comentan el detalle, ¿verdad? Comentan 3 detalles. Levantemos 3 chozas, dice la Biblia latinoamericana. Gracias, Jenny. Hagamos tres chozas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Algunos manifiestan el deseo de Pedro de quedarse allí. Otros manifiestan simple y sencillamente una alusión a la fiesta de las tiendas. Marcos nos dice, simple y sencillamente, dijo eso porque no entendían todavía lo que estaban pasando y estaban atemorizados. Recuerden que no es que les dio un miedo que los dejó paralíticos, no, es el temor de Dios, el temor reverencial. Es ese don del Espíritu que nosotros pedimos, ¿verdad? Que es un don del Espíritu Santo, el temor de Dios, que no es sentir miedo a Dios, como alguna persona cree, porque eso sería ilógico, ¿verdad? No podemos sentir miedo y terror ante un Dios que es bueno y misericordioso, sino el respeto reverencial que nosotros debemos a Dios, ¿verdad? Entonces, dice que inmediatamente después se formó una nube que los cubrió con su sombra. Aquí, todo lo que se había sospechado de una teofanía, de una manifestación de Dios, se hace realidad. Se constata aún más, porque la nube que los envuelve es signo de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, las nubes son el vehículo en el que viaja Dios. Y curiosamente, la palabra nube se traduce también como la palabra viento, como la palabra soplo, como la palabra espíritu. Padre, mi Biblia dice, el Espíritu los cubrió.
podría decirlo perfectamente, ¿verdad? Porque la nube es vehículo de Dios en una teofanía. En el texto de San Lucas de la Anunciación, ¿verdad? Se habla también del Espíritu que viene y cubre con su presencia a la Virgen, ¿verdad? Es un elemento teofánico, un elemento signo de la presencia de Dios, ¿verdad? Signo de la presencia de Dios. Inmediatamente vino una voz desde la nube. La nube no es Dios. En la mentalidad judía, la nube no es Dios. La nube es el vehículo de Dios. Y entonces, desde la nube se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, escuchadle. Vean qué lindo. En este caso está el Hijo manifestando su divinidad. Está la presencia del Espíritu en esa nube que envuelve, que los envuelve. Y entonces deducimos, se escucha la voz del Padre. Padre, ¿por qué del Padre? ¿Verdad? Porque habla de mi Hijo. Entonces se establece la relación padre-hijo. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Padre, eso no había pasado en el Evangelio, en el bautismo de Jesús en el Jordán. Leamos el Evangelio entonces, hay una referencia directa al bautismo de Jesús, solo que en el bautismo, según el Evangelio de Marcos, y se los dejo de tarea para que lo lean, en el Evangelio de Marcos, la voz solo la escucha Jesús. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí dice que la voz la escuchan los discípulos. Hay una inclusión entre el bautismo y la transfiguración, ¿verdad? El Padre manifiesta su voz. En el bautismo es Jesús quien escucha la voz del Padre, ¿verdad? Aquí son los discípulos los que escuchan y los que son invitados a escuchar a Jesús. Si hacemos la referencia a todo el pasaje del Sinaí, donde acuérdense que mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos y se estaba dando toda la teofanía en el Sinaí, el pueblo se había corrompido, se habían hecho un becerro de oro, estaban adorando un ídolo, pensaron que a Moisés se lo había devorado una fiera y entonces como tardó tanto, mejor hagámonos un Dios, y el pueblo no escuchó. Aquí, en esta nueva manifestación de Dios, el Padre invita a escuchar, a que escuchemos al Hijo, porque el Hijo es quien nos revela al Padre, porque el Hijo es quien nos revela al Padre. Atención. Alexander Sí. pregunta que si teofanía y epifanía son sinónimos. Sí, vienen siendo. La epifanía es una manifestación de Dios, la teofanía es una revelación de Dios. La palabra fanía, ¿verdad? O epifanía significa revelarse, darse a conocer, manifestarse, ¿verdad? Nosotros lo conocemos más por los tres reyes magos, la epifanía. Dios se manifiesta ante los magos de Oriente, pero en realidad teofanía es una manifestación de Dios. Es un momento en donde Dios se presenta, Dios se hace presente, Dios se manifiesta. Y como Dios es el trascendente, entonces por eso siempre, para poder hablar de teofanía, recurrimos o se recurre a elementos naturales, ¿verdad? Rayos, centellas, huracanes, nubes, fuego, todo lo que sea como extraordinario para el hombre, le sirve para manifestar ese momento de teofanía, como lo decía esos 8 días, cuando Dios se manifiesta, ¿verdad? La naturaleza misma se conmueve. Entonces estamos ante una, ¿qué género literario vamos a encontrar aquí? Una teofanía, una manifestación de Dios. Entonces se habla de la blancura, se habla de la nube, se habla de la voz que viene a revelar todo este misterio tan lindo del Dios que se manifiesta en Jesús y el Padre que nos invita a escuchar la voz del Hijo amado. De pronto
Mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Aquella manifestación no era todavía la totalidad. Fue pasajera. Y esto es importante en el contexto del Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí tenemos que entrar al otro párrafo. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Igual, aquella experiencia de los discípulos podía llevarlos a una idea errónea acerca de Jesús. Y eso es lo que vamos a presentar, a celebrar precisamente el domingo, y por eso es que el tema de la transfiguración, aunque se celebra el 6 de agosto como una fiesta propia, se proclama en este domingo de Cuaresma por ese elemento tan importante. Para llegar a la manifestación plena, para llegar a la gloria, hay que pasar por la cruz. Los hermanos de Juan Viñas entienden muy bien esto, porque para llegar a la gloria de Juan Viñas hay que pasar por el barrio de la Cruz. Entonces siempre vacilábamos con eso, muy teológicos, ¿verdad? Muy teológicos. Pero bueno, es lo que nos enseña el texto de la transfiguración. Por eso entonces, vean que se interpreta en la liturgia del domingo. Pedro quiere quedarse allí y le dice el Señor indirectamente le dice, no, Pedrito, no te preocupes, para llegar aquí hay que pasar por la cruz. Por eso inmediatamente les anuncia, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pregunta, ¿el título de Hijo de Hombre es un título mesiánico? ¿Verdad? Es un título mesiánico al Mesías en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se le llama Hijo de Hombre, ¿verdad? Pero, vieran qué curioso, porque ese título, aunque parece muy humano, es de una connotación completamente divina. Leyendo el libro de Daniel, vamos a ver que aparece una figura celestial, como hijo de hombre. De ahí se toma el título que aquí Jesús mismo se le aplica. Fanny, tenemos ahí unas preguntas. Perdón, nos brincamos una importante que hacía Leonor acerca de Elías y la Pascua. Sí, en la Pascua judía todavía hoy hay muchas referencias a Elías, precisamente por eso, porque los judíos, como no aceptan a Jesús, ellos siguen esperando la primera venida del Mesías. Entonces ellos siguen con la mentalidad, antes de que el Mesías venga, va a aparecer Elías. ¿Verdad? Por eso entonces en toda la Pascua judía se menciona mucho a Elías. Ahora sí, Fanny. Patricia Montanari indica, bueno, es un comentario más que todo. Padre, los dos personajes de la cita son del Antiguo Testamento. Se confirma lo que viene sugiriendo desde el principio, que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Señor encarnado, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Exacto, Patri. Dice, que la transfiguración no solo confirma la identidad de Jesús, también nos da información específica respecto a la razón de su venida, es decir, su misión. Ok, porque hace referencia precisamente en este detalle que al bajar le pide que no le comenten a nadie hasta que la resurrección, ¿verdad? Que implica obviamente la pasión, ¿verdad? Porque no hay resurrección sin pasión. Entonces precisamente se confirma esto. Atención, otro elemento que no dije al principio y que es importante. En el Evangelio de Marcos, los especialistas encuentran un detalle muy importante que se llama el secreto mesiánico. En el Evangelio de Marcos, cada rato van a escuchar que Jesús prohíbe decir quién es Él. Cuando los demonios dicen, sabemos quién eres, Jesús les dice, cállense. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, no se lo diga a nadie. Te vimos divinizado en la resurrección, en la transfiguración, no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente. Porque en el Evangelio de Marcos, la verdadera identidad de Jesús se comprende a partir de su muerte y su resurrección. El mesianismo de Jesús se entiende
desde su entrega total en la cruz, no de otra manera. Entonces, algunos especialistas dicen, para que no se hagan una idea errónea acerca del Mesías, Jesús prohíbe que lo digan, que lo repitan, porque tienen que esperarse hasta llegar acá, hasta el momento después de la muerte y resurrección. Es allí donde se revela realmente qué tipo de Mesías es Jesús, el Mesías que dio su vida por nuestra salvación. Okay. Ellos, perdón, Fanny. Ana Lucía pregunta, ¿hay relación de esta experiencia que tuvieron los discípulos como anticipo de la resurrección? Anticipo de la identidad propia de Jesús, la divinidad. Obviamente, sí. Ve que es un anticipo. La resurrección forma parte de todo el elemento de divinidad. Entonces, es decir, es un anticipo. Pero por eso, entonces, la liturgia del domingo sí va a enfatizar mucho eso, que Jesús lo hace como para prevenir a los discípulos ante el escándalo de la cruz. Voy a pasar por la cruz, pero la cruz no es lo definitivo. La cruz lleva a la gloria, la cruz lleva a la resurrección. Y Alexander, bueno, él hacía una pregunta, pero ya usted la contestó con el comentario anterior. ¿Por qué Jesús siempre indicaba que no dijeran nada, pero llevó a los 3 testigos? Ok, y por eso. Leonor, Perdón, Fanny, perdón que te interrumpa. Alexander, muy importante, ¿verdad? Aunque él dice no se lo diga a nadie, sí cumple, porque después de la resurrección ellos sí pueden decirlo, y entonces ahí va a quedar atestiguado legalmente por 3 discípulos, por 3 testigos, lo que ocurrió. ¿Ok? Okay. Leonor indica una pregunta, ¿la resurrección es entonces una nueva situación, pues antes de Jesús nadie había resucitado? Exacto, es Jesús es el primogénito. Pablo lo dice claramente en sus escritos, Jesús es el primogénito. Aquí, Leonor, inmediatamente te conozco y sé que estás pensando lo que muchos de ustedes también están pensando. Padre, y toda la gente buena, toda la gente fiel, toda la gente santa que vivió antes de Jesús, ¿dónde estaba? El cielo estaba cerrado. Por eso, cuando nosotros rezamos el credo, según el credo de Pablo VI, el credo pequeño, decimos murió, descendió a los infiernos y subió a los cielos. Padre, Jesús se fue para la casa del diablo, el infierno. No, ahí tenemos que entender infierno como el lugar inferior, lo que los judíos entendían como el lugar de los muertos, donde todos los que habían muerto estaban esperando la resurrección. Entonces, cuando nosotros decimos en el credo, descendió a los infiernos, lo que estamos diciendo es que Jesús inaugura una nueva etapa y de esa etapa nos favorecemos, perdón, no solo los que vivimos después de Jesús, sino los que vivieron antes de Jesús. La muerte de Jesús tiene efecto salvífico para toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Cómo lo dice Mateo? Los muertos resucitaron, salieron y andaban por las calles de Jerusalén. Imagínense qué susto, ¿verdad? Pero así lo dice Mateo, ¿verdad? La doctrina de la iglesia lo resume en el credo de Pablo VI en esa expresión, ¿verdad? Descendió al lugar de los muertos, deberíamos decir mejor, pero bueno, el texto quedó como, porque dice que descendió a los ínferos, y los ínferos en la mentalidad no era el infierno como lugar de castigo, sino el lugar de los muertos o el Sheol. ¿Ok? Muy bien. Alexander pregunta, Padre, ¿la resurrección de Lázaro se debe entender diferente a la de Jesús? Completamente, porque cuando hablamos de Lázaro es que volvió a la vida, pero a la vida en esta tierra. Es diferente, completamente diferente. El término técnico no debería ser que Lázaro resucitó, sino que Lázaro revivió. ¿Cómo revivió? La hija de Naín, como revivió la hija del jefe de la sinagoga. Jesús los devolvió a la vida. ¿Verdad? Pero no es una resurrección como la de Jesús, que ya es ingreso
al ámbito de la divinidad, al ámbito de Dios. De hecho, acuérdense que ¿qué querían hacer los judíos con Lázaro? Volverlo a matar porque estaba siendo un testigo del poder de Jesús. Y el texto dice que los judíos querían matar otra vez a Lázaro, matar a Lázaro, porque ahí les estaba quitando partidarios. Ok. Pilar Rosselló pregunta, permítame porque se me fue para abajo. Dice, padre, en el texto las chozas que quiere construir Pedro, ¿tienen algún significado que debe interpretarse? No, les decía que podría ser una referencia a la fiesta de las tiendas de las chozas. Hay una fiesta que todavía hoy celebran los judíos para recordar el momento en que Dios da la ley en el desierto, en el Sinaí. Entonces ellos no se quedan en sus casas, sino que salen a los patios o salen a los parques y hacen chozas, ¿verdad? Como tiendas de campaña, pero con ramas y eso, y pasan allí el día o pasan allí la noche, recordando el tiempo en que el pueblo peregrinó en tiendas por el desierto, ¿verdad? Como les digo, no se sabe exactamente, se hace referencia, ¿verdad? Algunos manifiestan el deseo de quedarse ahí, pero vean que es curioso porque Pedro no piensa en él ni los otros discípulos, piensa en 3 tiendas para ellos, para Moisés, Elías y Jesús, no piensa en ellos mismos, ¿verdad? Entonces, así como decir, representan específicamente esto, no, hay varias interpretaciones, ¿verdad? El autor lo interpreta como que no entienden todavía lo que está pasando, ¿ok? Bueno. Melvin pregunta, Elías creo que también resucita al hijo de una viuda. Lo diferente con Jesús sería que resucitó por sí mismo. Sí, digamos, hay varios milagros, sobre todo Eliseo es el profeta que resucita a la hija de la viuda. Incluso cuando están enterrando a Eliseo, le tiran a un muerto y el muerto resucita, ¿verdad? Es curioso, es un detalle curioso, ¿verdad? Pero vean que son temas que no se refieren propiamente a la resurrección como la de Jesucristo, sino que volvieron a la vida, Ok, vean que el texto, perdón. Alexander pregunta, padre, antes de Jesús estaba el cielo cerrado por el pecado original. Nadie había pagado la deuda que teníamos con el Padre. Lo cantamos en el pregón, ¿verdad? Con Jesús se paga, dice Pablo, la factura. Pablo lo dice de manera muy lindo. El documento o la factura donde estaba escrito nuestra deuda, la factura pendiente, dirían los economistas y los contadores hoy, la factura pendiente, Jesús la clavó en la cruz, la canceló. Lo que nos separaba de Dios, Jesús lo borró, ¿verdad? Con él, con su muerte y su resurrección, ¿verdad? Por eso entonces, sí, ¿cuál fue el efecto del pecado original y el pecado de todos los tiempos? De que perdimos el acceso a Dios. Con Jesús lo recuperamos. Él es el pontífice. Ok. Bueno, vean que el texto es muy lindo. El domingo, como les digo, obviamente cuando uno prepara la homilía y cuando uno lee un texto ya dentro de la misa, además de lo que el texto dice, pues tiene que encuadrarlo en el espíritu propio de la liturgia. Entonces el domingo lo vamos a encuadrar en el tema de la cuaresma, en el tema de que Jesús anuncia su pasión, porque ustedes vean que si ustedes van a los versículos anteriores, sobre todo en el capítulo 8, 37, ¿verdad? Jesús hace, pero 31, Jesús hace el primer anuncio de la pasión. Hace el primer anuncio de la pasión, dice cuáles son las condiciones para seguirlo y se da el momento de la transfiguración, indicando precisamente eso, ¿verdad? Y la liturgia lo interpreta como que para que no nos perdamos en el camino cuaresmal, se nos da un anticipo, un adelanto, o diría una cocinera, una probadita de qué va a pasar después de todo este camino de cuaresma y de todo este camino de pasión y muerte, ¿verdad? Los acontecimientos no terminan en la cruz, nos espera la resurrección. Entonces es un domingo que invita a la esperanza, es un domingo que invita a reconocer que la cruz, ¿verdad?, nos conduce a la Pascua,
que la pasión nos conduce a la Pascua, la cruz nos conduce a la resurrección. Bueno, hermanos, es un texto muy lindo, ahí se los dejo, ¿verdad? Para que ustedes sigan cada uno meditando, cada uno reflexionando, cada uno profundizando. Los que tienen acceso a los textos del domingo, la misa cada día o el calendario litúrgico, pueden leerse también la primera lectura, el salmo, la segunda, para encontrar pues estos elementos que hacen referencia, ¿verdad? Pero vean que es un texto precioso, un texto que nos ayuda a ver cómo debemos leer la palabra, siempre preguntando, siempre atentos a esos detalles que nos dicen muchísimo de lo que el autor sagrado quiso darnos a entender. Un texto que nos revela que Jesús es Dios, ¿verdad? Un texto que nos revela la obra de salvación que Él realiza, ¿verdad? A través de la cruz. Un texto que nos recuerda que si queremos de ser discípulos y queremos llegar a la Pascua, tenemos que también cargar nuestra cruz. Los versículos anteriores a la transfiguración hablan precisamente de eso. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Por eso el texto en el contexto. Si nos quedamos solo con la transfiguración, ¿verdad? Nos perdemos esos elementos. Uno, ¿qué viene antes? ¿Cuál es el camino que el autor sagrado ha venido trazando para que nosotros podamos entender? ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. De hoy en 8 nos acercamos un poquito a otro tema y entonces ya finalizaríamos este primer curso de introducción. Permítanme en primer lugar, bueno, antes de irnos, darle las gracias a todos los que generosamente colaboraron con lo de la colecta. Se entregó a la curia, ¿verdad? Ahí completamos un poquito y se entregó a la curia lo que corresponde a una cuota anual de un sacerdote, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Que Dios y la Virgen Santísima pues les siga reparando muchísimo más, ¿verdad? Y que todos podamos vivir intensamente este tiempo santo de la Cuaresma. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Recordarles que ahí les mandé la dirección electrónica, ¿verdad? El link para que los que usan Drive en Google puedan descargar todos los archivos, ¿verdad? Con solo darle en la computadora, con solo darle clic ahí, se abre y ya uno puede descargar las seis presentaciones. Es la única manera que tengo de mandárselas, porque por correo es imposible porque son muy pesadas, y si alguno definitivamente no puede, pues me avisa, por favor, y y nos ponemos de acuerdo para que me hagan llegar una llave malla y yo con mucho gusto pues les hago una copia de todas esas presentaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas noches, y de hoy en 8 les damos indicaciones acerca del próximo curso que vamos a dar sobre Salmos. Si Dios Buenas noches de nuevo y que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos, hasta luego.